Buenas tardes, aquí estamos en tercera edición, último día de la semana, último viernes de receso en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Congreso Nacional. También día en que se reunió el Senado de la Nación para ratificar sus autoridades y completar el organigrama de vicepresidencias que había quedado pendiente todavía del 13 de diciembre pasado. Vamos a repasar eso, pero ya dejando atrás lo que ha sido el receso, lo que han sido las extraordinarias, todo este debate político, y concentrándonos en lo que pasará el próximo viernes a las 11 de la mañana, cuando el presidente de la Nación esté aquí en el Congreso, precisamente en el recinto de la Cámara de Diputados, para hablarle a ambas cámaras con el acompañamiento de los ministros de la Corte Suprema y seguramente de varios de sus ministros también acompañando al presidente en este mensaje que cada año tiene que hacer a la Asamblea Legislativa, justamente según lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 99, y de eso vamos a hablar en esta hora que tenemos por delante con mi colega y compañero Claudio Martínez, a quien le doy la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Amanda Alma. Bueno, esta tarde de viernes ya, pensemos que viajemos un poco 7 días adelante. A esta hora vamos a estar analizando, bueno, las distintas alternativas de la apertura de sesiones ordinarias prevista para el viernes que viene. Así que me parece a mí que, bueno, se abre una cuenta regresiva a partir de hoy. Exactamente, pero antes que nada vamos a comenzar con nuestra primera entrevista y presentamos a nuestro invitado de esta manera. Le damos la bienvenida al diputado Santiago Santurio de La Libertad Avanza, como bien veían, de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien, aquí con expectativas para saber qué va a pasar el viernes próximo. Es un evento muy importante, la apertura de sesiones ordinarias. Entiendo que seguramente en el bloque de La Libertad Avanza deben ir ya apuntando y conociendo cómo van a ser los pormenores. Ayer hubo una reunión importante sobre la disposición del Senado de la Nación y el Congreso para la transmisión. ¿Tiene algo de información para compartirnos? Creo que no mucho más igual de lo que es público. Lo vamos a hacer como estipula la Constitución el día viernes, 11 de la mañana. Va a estar toda la Asamblea Legislativa, así que con mucha expectativa de ver el discurso para escuchar algo del presidente. ¿Y cree que algo de lo que estuvo diseñado, diagramado, presentado a partir de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos puede estar presente en este discurso, que va a ser un discurso más de tono político o un discurso más en tono programático, ¿no?, para solicitar al Congreso acompañamiento en algunos proyectos? Sí, digamos, el discurso y el plan de gobierno del presidente, del gobierno, en La Libertad Avanza, el espacio político, yo creo que es bastante claro. Nosotros entendemos que hay un rumbo que tiene que tomar la Argentina para salir de la crisis en la que estamos metidos. Así que en esa línea va a ser el discurso, y particularmente con la ley bases o con las distintas medidas que fue tomando el gobierno, es seguro, digamos, que el presidente va a continuar, profundizar, especificar y plantear la necesidad que el Congreso apruebe las medidas y herramientas para lograr liberar la economía, lograr una desregulación del Estado para que se pueda aumentar y crecer económicamente y salir de la problemática en la que estamos metidos. En esta semana que está concluyendo, y bueno, a muy pocos días ya del inicio del ciclo lectivo 2024, obviamente todas las repercusiones que ha tenido el Fondo del Incentivo Nacional Docente ha generado que se presenten una docena de proyectos aquí en la Cámara de Diputados de diferentes partidos políticos, de diferentes bloques de la Cámara. ¿Cuál es su mirada y cómo considera que se puede resolver la situación respecto al salario docente y al aporte que hace la Nación, o que venía haciendo por lo menos la Nación, y que está ratificado en varias leyes? Para mí es fundamental que entendamos que el país es federal, y como federal uno tiene obligaciones y derechos. Parte del derecho que tienen las provincias es la responsabilidad de la educación, ¿no? Que cada provincia se organice su sistema educativo, pues es una facultad no delegada de las provincias en la Nación. Ese derecho que tienen las provincias tiene como obligación hacerse cargo del sistema educativo, no solo a nivel de la agenda, de la currícula, sino también presupuestariamente. Con lo cual, por eso es este sentido, digamos, que las provincias son los responsables de pagar el sueldo de los docentes. El FONDIN fue una medida extraordinaria que se fue prorrogando, que ahora no fue prorrogada, con lo cual
muchas provincias incluso ya empezaron a hacer sus propios FONIC, sus propios fondos para abonar los sueldos, porque es una obligación de las provincias. Entonces, en ese sentido, nos parece importante que las provincias también tengan autonomía, no solo educativa, sino también presupuestaria. En ese sentido, preguntarle si ya tiene definido cuáles son las comisiones que va a ocupar a partir del 1 de marzo, cuando se comience el trabajo de ordinarias, y si tiene algunos proyectos ya listos para presentar. Por ahora, la única comisión que integro de las 4 que están conformadas es Relaciones Exteriores y Culto. La verdad que el trabajo, digamos, el desafío que tiene el país para abrirse al mundo me parece que es un tema central. La relación con los organismos multilaterales y también los convenios que se pueden hacer con los distintos países para abrir la Argentina al mundo, creo que es una de las grandes respuestas o caminos para que la Argentina salga para adelante. Otra de las comisiones que yo personalmente trabajo mucho también es educación, como estábamos charlando antes. Muy involucrado, también tengo muy buena relación, digamos, tanto con la ministra Petovelo como el secretario de Educación Carlos Torrendel, así que en esa línea seguramente sea alguna de las comisiones que participe. La verdad todavía estamos charlando y discutiendo, viendo cómo armamos el trabajo y la organización de las comisiones entre todo el bloque de diputados. Sí, va a ser un desafío ese, ¿no? Porque el oficialismo tiene 38 miembros y tiene muchas comisiones que ocupar, y también ahí entiendo que algunas que son más de gobernabilidad, como juicio político, y otras tantas más van a estar en cabeza de los diputados de La Libertad Avanza. Así que seguramente en estos días lo vamos a volver a convocar porque ya estamos muy cerquita del inicio de las sesiones. Gracias por este rato, diputado. Hasta cualquier momento. No, por favor, a ustedes por el llamado. Que estén muy bien. Adiós. Bueno, lo que se empieza a diseñar, ¿no? Y a diagramar qué va a pasar con todos estos proyectos que ya están siendo presentados y el armado de las comisiones, que va a ser el otro desafío que va a tener el oficialismo, ¿no? Sí, en vista de todo lo que ha pasado hasta ahora con el arranque de las ordinarias, bueno, se espera que no va a ser una tarea fácil tampoco, pero quizás no sea tan complejo como ha sido la expectativa finalmente para definir el aporte de la Cámara Baja y la definición de su presidente Martín Menem para completar la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, ¿no? Venimos de una semana en donde la centralidad la ha tenido el Senado, sí, tanto hoy como ayer, ¿no? Sí, que había estado ausente durante todas las extraordinarias, había podido avanzar solamente en algunos dictámenes de comisión, pero a partir del protagonismo que tomó ayer y que hoy también se repitió porque se ratificaron las autoridades, se cumplimentó ya el organigrama y también hubo posiciones, hubo cuestiones de privilegio, 12 en total de senadores que marcaron un poco la discusión. Por un lado, bueno, personificadas en algunos dirigentes de La Libertad Avanza, en algunas personalidades de la política. Sturzenegger fue protagonista de una cuestión de privilegio, pero por otro lado también los senadores estuvieron planteando, principalmente Unión por la Patria, la discusión en torno al tratamiento del decreto 7023. Totalmente. Y ahí es donde, bueno, por una parte los planteos y los reclamos, pero por otra parte también los focos puestos sobre la próxima sesión que va a tener la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, luego de las esquirlas que quedaron hoy, ¿no? A partir de lo que retumbó en el recinto. Efectivamente. Hoy estuvieron también algunos de los diputados del oficialismo, de la oposición, conversando con colegas aquí en el Diputados TV, analizando también un poco las expectativas que se generan de cara al inicio de las sesiones ordinarias, el mensaje del presidente de la Nación en una relación compleja, tensa, difícil, que también fue motivo de varias cuestiones de privilegio hoy en el Senado. Y estuvo por aquí el diputado Juan Bruje. Juan Bruje está en representación de la provincia de Córdoba, está dentro del bloque Hacemos Coalición Federal, llegó aquí a la Cámara de Diputados por el partido o por la alianza que desarrolló en Córdoba, justamente Córdoba Federal, el cordobesismo, el peronismo que representa a Schiaretti y a su gobernador ahora Martín Yarlora, y de esto se refería sobre algo que va a ser bastante decisivo en la relación de aquí en adelante entre el Ejecutivo, el Legislativo y también la relación con las provincias, ¿no? El rol de los gobernadores para que se puedan aprobar algunos proyectos o incluso para presionar que se modifique alguna de las políticas que impulsa el Ejecutivo Nacional. Martín Yarlora es un dirigente destacado de Córdoba, amigo personal, he sido su abogado en su comienzo como intendente de la ciudad de San Francisco y así su gran carrera política hasta llegar a ser gobernador.
Y él siempre ha tenido una vocación de apertura, siempre ha tenido, en todos los cargos que le ha tocado, ha sido un dirigente que ha abierto. De hecho, les quiero contar que en Córdoba él es el gobernador y la vicegobernadora es radical, es de extracción radical. O sea, con lo cual se ha demostrado en la ciudad de Córdoba también, el intendente es del Partido Justicialista, pero el viceintendente ha sido el que era el presidente del PRO. O sea que la vocación de apertura, la vocación de diálogo que tenemos los cordobeses, el oficialismo cordobés actual, es amplia y por lo tanto, lejos de cerrar puertas a posibilidades de acuerdo y de gobernabilidad, siempre está abierta. Por eso no entendemos la actitud que ha tenido el presidente de atacar, personalizar el ataque contra el gobernador de Córdoba, cuando él siempre ha ofrecido, ha querido acompañar. Le hemos votado en general la ley, siempre le hemos avisado de que íbamos a hacer observaciones en particular y siempre, en el caso mío, en lo personal, como constitucionalista, yo les decía que las delegaciones que pretendía el presidente estaban mal escritas, estaban mal hechas, iba en contra de lo que decía la Corte Suprema de la Nación con referencia a ello y con referencia a la Constitución Nacional. Le proponíamos, o sea que nosotros siempre hemos avisado de que había que hacer modificaciones y que, por supuesto, como todas las leyes que se sancionaron en la historia del Congreso de la Nación, siempre ha habido discusión, siempre ha habido modificaciones, siempre ha habido consenso. Yo digo siempre que si a mí me aprueban una ley que tenga al menos, por lo menos, el 40% de lo que fue originariamente el texto, me tengo que sentir pero feliz de la vida, porque el Parlamento es eso, es consenso, es discusión, es abrir puertas a los sectores interesados, es escuchar opiniones, es modificar posturas, es reconsiderar posturas. Yo he reconsiderado en mi vida muchas posturas en la vida personal, pero también en la vida legislativa, porque he entendido de que quizás no estaba del todo informado o mi postura no era la mejor para los intereses del pueblo. Bueno, pero volviendo a eso, yo creo que el presidente de la Nación tiene que buscar un nivel de consenso con los gobernadores, porque no nos olvidemos que estamos en un Estado federal. Y en el Estado federal se convive gobernadores y presidentes, nos guste o no nos guste. Esto va a ser hasta el final del mandato de los que están integrándolo y lo seguirá haciendo con los que lo sucedan y así mientras tengamos el Estado federal que tenemos actualmente. Esto no se puede modificar, son principios inmodificables de nuestro esquema constitucional y que costó muchas vidas a lo largo de la historia institucional para tener lo que tenemos el Estado federal. Entonces, yo creo que es hora de que el presidente reconsidere, empezar a dialogar nuevamente. Veo muy propicio estas reuniones que ha tenido el ministro Franco con algunos gobernadores, con el gobernador de Salta sobre todo, con el gobernador de Catamarca, con el gobernador de Tucumán, empezando a querer recomponer el esquema de diálogo y en función de ello, bueno, caminar juntos. Y están utilizando un término equivocado cuando se habla de negociación como algo malo. La negociación, primero, no es una palabra negativa en el diccionario, sino que sirve justamente para intercambiar ideas, intercambiar opiniones en busca de un objetivo concreto. Entonces, en ese esquema, yo creo que el generar ámbitos de diálogo es lo que tiene que primar. Y algo importante, el presidente de la Nación, él tiene que transmitir a la población, primero, tranquilidad. Segundo, tiene que transmitir coherencia, tiene que transmitir precauciones, tiene que ser, digamos, medidos en sus dichos y sobre todo tiene que buscar los consensos. Ese es el rol por el cual cumple la función de presidente de la Nación. ¿Sabe por qué? Porque la Constitución Nacional le impone en el preámbulo que él tiene que buscar la paz interior y la unidad de los argentinos, no la desunión. Por eso esta violencia institucional del presidente de la Nación afecta no al gobernador, no a un legislador, no a un periodista, no a una actriz, sino que afecta al pueblo argentino que ve en eso una situación de incertidumbre e inestabilidad que no es propia de lo que hace falta en estos momentos de gran crisis económica. La voz de los distintos diputados y aquí, bueno, uno de los diputados más cercanos a Martín Yarlora, gobernador de la provincia de Córdoba, uno de los gobernadores claves también en la discusión sobre los recursos económicos y sobre la coparticipación, que va a ser un tema muy complejo para los próximos días y los próximos meses porque empiezan a impactar todos los aumentos, tanto en el transporte del subsidio que recibían las provincias, el Fondo
compensador del transporte, como también el impacto de los aumentos tarifarios en los servicios públicos, ¿no? Lo que llevará a nuevos aumentos en los precios a partir del encarecimiento de la logística. Pero estas discusiones se van a ir dando a lo largo del año, seguramente con la presentación de los proyectos. Lo primero que tiene que pasar es abrirse las sesiones ordinarias y eso está contemplado en un artículo de la Constitución, el 99, en su inciso número 8, que dice específicamente que el presidente tiene que hacer anualmente esta apertura de sesiones. Por eso yo hacía hincapié específicamente en la reforma del 94, porque allí se introdujo la frase reunidas al efecto ambas cámaras. O sea que no puede eludirse, como en otras épocas, la presencia del presidente aquí en la Cámara de Diputados, porque es el recinto más grande. Veremos qué pasa el próximo viernes a las 11. Totalmente. Y a partir de eso, bueno, finalmente si se va a terminar de resolver la conversación entre el presidente Javier Milei y la Asamblea Legislativa, ¿no? Una conversación que el 10 de diciembre arrancó con un presidente que asumió, recibió los atributos presidenciales y rápidamente, después de saludar, salió, caminó por las escalinatas del Palacio Legislativo y se subió a una tarima preparada a ese efecto, en donde el presidente habló de espaldas al Congreso. Se espera que este viernes que viene será todo lo contrario, que va a dar un discurso en donde tiene la obligación. Tiene la obligación de hacerlo. Posiblemente lo que dicen en Casa Rosada es que va a buscar capitalizar esa centralidad y que quizá no afloje con su relación. Su relación, exactamente. O sea, metiéndole fichas, digamos. Totalmente. Así que es posible que nos encontremos con el epicentro de la Asamblea Legislativa el viernes este viernes que viene, y en ese contexto un discurso que posiblemente le repase al Congreso las críticas del nuevo presidente después de lo que ha sido una diferencia entre la primera Asamblea Legislativa y esta. Y es precisamente qué pasó con la ley puntos y bases. Exacto. Bueno. No, te iba a decir, hay también momentos, ¿no? Porque la Asamblea Legislativa no es solamente que viene el presidente, sino que va a tener que encontrarse con un grupo de diputados y senadores en las escalinatas, que lo va a recibir, que lo va a llevar hasta firmar o a revisar la Constitución Nacional, el original, y firmar el libro de bienvenida, el libro de acta presidencial, que todos los años cada presidente que viene a inaugurar las sesiones tiene que hacerlo. Y después lo van a recibir, sí, una vez traspasado ya ese proceso, lo recibe otro grupo de senadores y de diputados, 6 en total, de distintas fuerzas políticas. Ahí va a haber también un encontronazo, veremos a quién le toca, ¿no?, recibir al presidente y cuáles son los saludos protocolares, porque esto es una de las instancias institucionales más importantes en términos simbólicos, porque se reúnen en el Congreso de la Nación, nada más y nada menos que en el recinto que representa al pueblo, todos los poderes del Estado, con las Fuerzas Armadas invitadas especialmente. Exactamente, totalmente. Bueno, ya si nos guiamos por la primera, que fue la Asamblea Legislativa para el traspaso de mando presidencial, bueno, también saludó a una comisión designada al efecto, que en su momento estaba encabezada por Carolina Píparo, por ejemplo, que fue una de las figuras que estuvo al frente, pero se dio todo en un marco muy protocolar, tan protocolar que, bueno, en el momento, cuando estaban en el estrado, tanto el presidente saliente Alberto Fernández con el presidente entrante Javier Milei, también una de las escenas que se llevaron la mayor atención de la última Asamblea Legislativa fue precisamente el diálogo entre la vicepresidenta saliente, Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente antes de jurar. Justamente la presidenta del Senado, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, es quien tiene que conducir la Asamblea Legislativa. Ella es la que va a pedir después un receso en las bancas para que por secretaría se lean los nombres de las comitivas que van a recibir al presidente y esperar hasta el momento que llega y escoltarlo entonces al recinto, al atrio, al lugar específico donde se va a instalar y posicionar el presidente de la Nación. Esta vez, por segunda vez, ya desde otra perspectiva del Congreso de la Nación, ya que antes compartió durante 2 años la apertura de sesiones desde el recinto, desde la otra punta de donde va a estar hablando ahora. Vamos a ver el testimonio de Lorena Villaverde, la diputada desde la provincia de Río Negro, es de La Libertad Avanza, y estoy hablando con nuestros colegas del resumen hace un rato. Bueno,
bueno, lo que hemos podido observar, de acuerdo a los titulares en principio de distintos medios, es que no debería estar muy contento en principio nuestro gobernador con las distintas decisiones que se están tomando. Pero bueno, entiendo que el gobernador debe ver los números y entenderá también que el 55% de los rionegrinos votaron a Javier Milei, y todas aquellas ideas que tengan que ver con sacar a nuestra querida provincia de ese abandono y de esa necesidad permanente que tenemos en tantas áreas. Me pone, además, tengo que decir que vengo de la provincia donde pude ya realizar los nombramientos que estábamos esperando. Hemos logrado jerarquizar al empleado público, por ejemplo, en el caso del PAMI, con una persona que se llama Carlos Montenegro, por supuesto, que está a cargo hoy de la UGL de General Roca, que es la principal, con 41 años de experiencia. O sea, él fue el creador del PAMI en Río Negro. Y hoy, la verdad que poder honrarlo con la dirección de este organismo en la provincia, me parece que también atiende, digamos, a esta línea permanente que hemos tenido nosotros en campaña de que el achicamiento del Estado es prioridad y, por supuesto, que es jerarquizar al empleado público. También hicimos lo propio con el PAMI, con ANSES, con 2 delegaciones, tanto en Bariloche como en la localidad de Villa Regina, y hemos presentado las 2 jefas de las delegaciones con 15 y 20 años, Sandra Sebey para Villa Regina y también Paula Rawson para la localidad de Bariloche. Por eso digo, en esta situación, digo, con la provincia nuestra, es muy importante entender de que nuestro presidente tiene la firme convicción de cumplir con cada una de las propuestas que nosotros logramos llevarle a los rionegrinos y que acompañaron esta presidencia con el 55%. La argumentación de la diputada en este sentido respecto al vínculo entre el gobernador de su provincia, que es de otro signo político, de uno de los representantes provinciales de la provincia justamente de Río Negro, con el gobierno central. Uno de los puntos de máxima tensión que está teniendo por estas horas el ya tercer mes de gobierno de Javier Milei, rumbo al cuarto, cuando esté llegando al Congreso de la Nación, ¿no? Para abrir las sesiones va a quedar 9 días. Van a quedar 9 días, exactamente. Precisamente para lo que implica, bueno, esta primera etapa en donde se contrapone, ¿no?, la escena de un Milei que llega el 10 de diciembre ante esa asamblea legislativa, que finalmente siguió el discurso por la pantalla, como le pasó a los 4 miembros de la Corte, que se quedaron en su lugar y miraron por una de las pantallas del recinto el discurso que el flamante presidente estaba ofreciendo en la puerta, en la salida del Palacio, de aquel 10 de diciembre a este 1 de marzo, ¿no? También un examen para la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación, a partir de lo que han sido las 2 aristas de la política inicial del Gobierno de la Libertad Avanza. Por una parte, lo que hemos contado, ¿no?, las dos puntas del shock. Por una parte, lo que fue el DNU 7023, publicado el 21 de diciembre, después de esa reunión con los gobernadores, después del aniversario del 20 de diciembre, 21 de diciembre, publicación del DNU 7023, que sigue en vigencia, salvo algunos capítulos suspendidos por la justicia, un DNU que ha sumado más de 150 amparos en contra, y la otra punta, el debate de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que también implicó el otro costado de la política del shock, en un escenario en donde se pone a prueba también la relación con el Congreso de la Nación. Por una parte, en un periodo de extraordinarias en donde, en el caso específico de la Cámara de Diputados, finalmente el proyecto volvió a comisión, luego, digamos, de una aprobación en general que le permitió tener al oficialismo un número, 144, un número que después se empezó a desvanecer, digamos, a la semana siguiente. Primeras fotos de la relación del Poder Ejecutivo con esta nueva composición del Congreso, un presidente de la Nación que se ampara en el 56% de los votos, pero que tiene que dialogar con un Congreso de la Nación cuyas 2 cámaras están basadas en los resultados de la primera vuelta presidencial, de las elecciones generales, que fueron las que definieron la renovación tanto de una parte del Senado como una parte de la Cámara de Diputados. En ese contexto, donde desde el 10 de diciembre se puso a prueba este primer capítulo de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo.
Efectivamente, todo esto vamos a estar hablando en un rato porque estamos ya a una semana nada más que comiencen las sesiones ordinarias y ser testigos de la relación que se va a estar estableciendo entre el oficialismo y la oposición para avanzar o no en las reformas estructurales que quiere impulsar el gobierno nacional. Pausa y volvemos en un instante. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, lunes y miércoles 18-15 horas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Seguimos en la tercera edición de DTV y nos está convocando nuestra compañera Lourdes López desde el móvil. Hola Lourdes, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Aman? Bueno, saludarte a vos, por supuesto, y a todo el equipo en piso y a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Bueno, recién ustedes ya estaban, por supuesto, haciendo una introducción de todo lo que va a ser, de todo lo que fue estos días y también pensando en lo que tuvo lugar en esta sesión preparatoria, donde, bueno, hubo mucho ida y vuelta, pero yo me quiero poner en una línea de tiempo porque faltan exactamente 7 días para que se dé el inicio del periodo de sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo. La expectativa es mucha también, no solamente por lo que va a estar diciendo en este caso el presidente de los argentinos, estamos hablando de Javier Milei, sino también, bueno, cuánto va a durar, si lo va a hacer dentro del recinto, como él ya dijo que por protocolo, lo iba a respetar, y que después también hablaría a la gente, como él también es de costumbre y lo hizo en el discurso en el que asumió como presidente, también de hablarle a la gente, pero también, por supuesto, respetar el protocolo de estar dentro del Congreso. ¿Quiénes lo van a acompañar todavía? Que quienes van a estar cerca y teniendo en cuenta que va a haber también apertura de sesiones ordinarias, en este caso asambleas legislativas en otras provincias, por lo tanto no todos los gobernadores van a poder estar llegando a acompañarlos, otros sí lo harán. También quienes van a ser los miembros, en este caso, del gabinete que van a estar llegando al Congreso el próximo 1 de marzo. Bueno, las caras conocidas y un poco cuál va a ser el semblante, ¿no? El ida y vuelta también, aunque... Uy, ya escuchábamos ahí, Lourdes está cortando. Alguien está pisándole el cable a nuestro móvil y se ha cortado la comunicación con Lourdes López, nuestra colega que nos estaba comentando los pormenores de lo que será la Asamblea Legislativa el próximo 1 de marzo. Ya confirmado a las 11 de la mañana y está este rumor fuerte, Claudio, respecto a la posibilidad de que también hable en las puertas del Congreso. Totalmente. Y ahí es donde es una de las versiones que circulan, versiones que no han sido descartadas tampoco por la Casa Rosada. Lo único que ha quedado claro es la definición del presidente Javier Milei de respetar el protocolo. Eso acompañado por versiones de lo que contábamos en el comienzo del programa, Amanda, y es precisamente esto, que bueno, el presidente volvería a repasar parte de sus críticas, especialmente después de esta primera etapa recorrida entre diciembre y enero y febrero en este periodo extraordinario. Sería una parte. La otra, quizás, nuevamente, el escenario, el mismo escenario que eligió el 10 de diciembre sobre una tarima con la que la utilizó para dirigirse a la población. Quizás sea esa otra parte, otro capítulo luego de cumplido el protocolo. Así es que bueno, hay que ver si finalmente eso va a ser parte del despliegue elegido o no, o todo se va a centrar pura y exclusivamente en lo que va a ser una expectativa, digamos, de alto voltaje a partir de lo que sería el primer discurso que va a ofrecer el presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa. Efectivamente, estas son las obligaciones que están establecidas en la Constitución Nacional, en el artículo 99, en una serie de incisos. Bueno, el octavo tiene que ver con la relación del presidente de la Nación con el Congreso a partir de la Asamblea Legislativa y la apertura de sesiones ordinarias, sesiones que se extienden entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. Específicamente, además de participar de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución y la promulgación y hacerlas publicar, que es una de las responsabilidades y obligaciones del presidente de la Nación en el artículo número 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. También, por otra parte, otro de los incisos tiene que ver con nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de la Nación con acuerdo del Senado por 2/3 de los miembros presentes en sesión pública convocada a tal efecto. Es un poco el repaso de las obligaciones constitucionales que tiene el presidente de la Nación y que están en este artículo 99 de la Constitución que ha sido reformada en el 94 y que incorpora esta obligación, al igual que el plazo de las sesiones ordinarias. Antes se inauguraban el 1 de mayo, desde el año 94
el periodo desde el 1 de marzo al 30 de noviembre, así como también la incorporación de la tercera banca en el Senado en representación de la segunda minoría. Claudio, vamos a repasar algunos de los proyectos que están ingresando aquí a la Cámara, que todavía no se pueden discutir porque estamos en periodo de receso, pero que sí, a partir de el 1 de marzo a las 11 de la mañana, luego de la inauguración de las sesiones, podrán comenzar a discutirse una vez que se conformen las comisiones. Sí, Amanda, podríamos decir que arranca otra etapa totalmente distinta, al menos para lo que es esta nueva etapa del gobierno de Javier Milei. Hablábamos, ¿no?, de este primer examen que implica entre el 10 de diciembre y el 1 de marzo, y luego el arranque del periodo de ordinarias. Debemos decir que ya en esta etapa y en los últimos 20 días se ha multiplicado la cantidad de proyectos que han ido ingresando y que obviamente tienen la expectativa puesta en lo que va a ser a partir del 1 de marzo, cuando empiece el trámite y la posibilidad de que las comisiones que se van a constituir, como bien vos decías, que va a ser uno de los temas, ¿no? Otra parte del examen, bueno, ver cuáles van a ser las comisiones y la centralidad que van a tener algunos proyectos. Muchos de esos proyectos, especialmente en las últimas semanas, también reflejan un termómetro de la relación del Poder Ejecutivo con las provincias. Se han ido multiplicando en los últimos 10 días la cantidad de proyectos que buscan restituir el Fondo Nacional del Incentivo Docente, uno de los temas que genera también una gran expectativa sobre, bueno, después de este viernes 1 de marzo, también cerraría la primera semana del comienzo de clases en algunos distritos. Uno de los temas, la educación y la relación con las provincias. Otro de los temas que han sido parte también de este verano, los subsidios al transporte público automotor. Y la relación de las provincias con el Estado central. Y aquí traemos a colación en este informe un proyecto que ha ingresado hace muy poco y que lleva la firma tanto de Fabiola Ubone, Pablo Yedlin, Aldo Leiva, Eduardo Tonioli y otros 11 diputados, de Unión por la Patria. Y lo que buscan en este caso es la creación de un sistema federal de compensaciones para el transporte público automotor. Recordemos que el sistema de compensaciones para el transporte público automotor a lo largo y ancho de todo nuestro país ha sido suspendido por una decisión del Poder Ejecutivo. Y en ese contexto, bueno, se ha abierto también otro frente de conflicto entre las provincias y la nación. Una muestra es lo que está sucediendo en la justicia federal a partir del planteo que hizo el gobernador de Chubut, uno de los 3 gobernadores del PRO. Me refiero a Ignacio Nacho Torres, que finalmente presentó un pedido ante la justicia federal para que se suspenda la decisión ejecutiva de suspender precisamente, y valga la redundancia, los subsidios al transporte público. Lo que ha sucedido es que esta resolución judicial aplica solamente en la provincia de Chubut, ¿no? Y eso también es importante respecto a la discusión que se da con los otros gobernadores. No podría ser de otro modo, teniendo en cuenta además que el pedido del gobernador provincial y sus argumentos están pura y exclusivamente concentrados en el impacto de esta decisión federal sobre la provincia de Chubut. Lo que pasa es que los argumentos que utiliza el juez federal de Rawson también abren un antecedente para que pueda haber un efecto cascada en las demás provincias. Más teniendo en cuenta que estamos hablando de un fallo de la justicia federal de Rawson. Y eso tiene que ver con justamente el rol que tiene la jurisprudencia en el funcionamiento de la justicia en la Argentina, no solamente en este caso en la justicia federal, que toma como referencia las decisiones de otros jueces en la misma materia cuando se presentan algunas demandas judiciales en el mismo sentido en otros distritos, ¿no? Por eso también el señalamiento de este efecto cascada que contabas, Claudio, respecto a futuras presentaciones que se puedan hacer. Presentaciones judiciales y fallos que pueden quedar en abstracto si finalmente hay un acuerdo entre la nación y las provincias, ¿no? Y este es el contexto de este proyecto que lleva la firma de 11 diputados y diputadas de Unión por la Patria que pertenecen a distintas provincias de nuestro país y que lo que buscan en este caso es, primero, crear este sistema federal de distribución de compensación tarifaria del transporte con la idea de garantizar una justa distribución de las compensaciones tarifarias que percibe cada jurisdicción. Acá suma un elemento importante que es que declara esencial el servicio de transporte público de pasajeros por automotor y suburbano, ¿sí? ¿Qué dicen los diputados? Que lo hacen para satisfacer
con continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad en igualdad de condiciones para todos los usuarios, las necesidades comunitarias de carácter general en materia de transporte. Todo un tema, especialmente por otro de las aristas de esta situación y que tiene que ver con esta frazada cada vez más corta entre la nación y las provincias respecto al financiamiento del transporte público automotor, porque el otro termómetro gira en torno también a las medidas de fuerza que surgen en la medida que avancen las negociaciones paritarias entre el gremio de los trabajadores del transporte automotor, la UTA, y las cámaras empresariales y los paros y las medidas de fuerza. Bueno, en este caso, este proyecto incluye la idea de declarar esencial al transporte público, así que eso cambiaría también la modalidad en el caso de que se lleve adelante una medida de fuerza en el contexto de una disputa en el marco del transporte público automotor. Vamos a la siguiente placa para profundizar otros aspectos. La idea también de este cambio del sistema federal de compensaciones que sería creado por ley en el caso de que este proyecto prospere es que también puedan ser comprendidas dentro de la problemática las líneas urbanas y suburbanas de jurisdicción municipal, provincial, nacional y también porteña. Es decir, de que dentro del mismo sistema se combinan tanto la realidad del área metropolitana con la realidad de las cabeceras provinciales, ¿no? Realidades del transporte público automotor totalmente distintas, pero que además tienen otra característica estructural vinculada con los costos y también con las distancias y el costo del boleto. Recordemos que buena parte de esta discusión ha surgido a partir de la disparidad del costo del boleto entre el área metropolitana y las principales cabeceras de nuestro país. Eso está cambiando velozmente en este momento, pero con una paradoja, porque en estos meses, mientras sigue el reajuste del boleto en el área metropolitana, al quitarse el sistema de compensación para el interior de nuestro país, bueno, nuevamente el boleto de distintas provincias podría terminar mucho más caro de lo que ya es, como el caso de la ciudad de Rosario, que podría llegar a tener un boleto de 1.500 pesos, ¿no? Ahí es donde empieza la gran pregunta, pero también la explicación de esta dificultad que recalienta la relación entre las provincias y la nación. Vamos a la siguiente placa. Los montos a distribuir, establece este proyecto, vienen de los recursos del Sistema Integrado de Transporte Automotor, ¿sí? Que este sistema integrado recibe en parte fondos del Estado, pero también los fondos de los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Los fondos que se transfieran al fideicomiso creado por el artículo 12 del decreto 976-2001 y los recursos de la ley de presupuesto. Estamos hablando de tres fuentes de financiamiento. Por una parte, uno de los fideicomisos, de los fondos fiduciarios, que precisamente fueron parte de la negociación que fracasó en el debate en particular de la ley de bases y puntos de partida. El otro, las partidas que aparecen en el presupuesto nacional. Y el tercer punto, precisamente, tiene que ver con lo que venga del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Justamente la discusión de los fideicomisos fue una en la que se tensó la relación con la Unión Cívica Radical porque se les concedió a Hacemos Coalición Federal la definición de dejar aparte de una serie de más de una docena de fideicomisos, dos. Uno tenía que ver con el transporte del interior de la provincia, de las provincias, ¿no? Exactamente. Este mismo. Tal cual, Amanda, porque uno de los temas que hemos venido contando es que dentro de ese listado que varía, pero que es cercano a los 25, 29 fondos fiduciarios, en ese contexto es que hay algunos que son realmente parte de la relación política y económica entre las provincias y el Estado federal. Uno de esos tiene que ver precisamente con el Fondo Fiduciario de Financiamiento para el Sistema del Transporte Automotor. Bueno, la idea en este caso, para tratar de salir de esta discusión entrampada, que no es solamente de carácter fiscal, sino que impacta directamente sobre la vida cotidiana de millones de usuarios del transporte público de pasajeros, es que se tome la base que sea el siguiente: que el monto mensual de este fondo, en el caso de que prospere este proyecto de ley, sea el resultado de sumar lo otorgado en el mes de diciembre del año 23, es decir, la última partida disponible del fondo compensador del AMBA y las otras 23 provincias argentinas. Vamos a la siguiente placa.
De ahí en adelante, luego de utilizar como base de cálculo el monto de diciembre, la actualización deberá efectuarse de manera trimestral de acuerdo al incremento de la estructura de costos e ingresos medios de los servicios de transporte de pasajeros urbanos y suburbanos. Acá hay un tema porque también hay una fórmula polinómica que ya data del año 2010, que es la que establece y define un poco la composición de los costos del transporte público automotor en el interior de nuestro país. En ese contexto, esa fórmula está atrasada. Eso es lo que sostienen tanto en las carteras de transporte como un tema que surge también en las negociaciones paritarias. La idea de este proyecto es poder armonizar un poco tanto esa estructura de costos, especialmente en el caso del interior, con una diferencia, porque en el área metropolitana esa estructura de costos sí ha tenido una actualización. Ahora lo vamos a comprender mejor en la siguiente placa. El proyecto propone que se determinen como criterios objetivos de distribución los siguientes componentes. En primer lugar, parque móvil afectado al servicio, uno de los temas que forma parte de una eterna discusión, tanto entre las empresas de transporte público automotor como las provincias y la nación, y tiene que ver con un parque automotor que además muchas veces es actualmente obsoleto y cuya vida útil ha sido extendida por resoluciones del ex Ministerio de Transporte los últimos 10 y 5 años, ¿no? Así que, en primer lugar, uno de los temas pasa por el parque móvil afectado al servicio. El otro, kilómetros recorridos promedio mensuales por los servicios públicos de transporte automotor urbano, suburbano, nacional, provincial, municipal y porteño. Pasamos a la siguiente placa. Luego de definir estos dos componentes, lo que propone el proyecto también es que haya una coordinación de esfuerzos entre la nación, las provincias, la ciudad de Buenos Aires y los municipios para que en el plazo de un año, es decir, 12 meses a partir de entrada en vigencia de este proyecto, se proceda a garantizar el acceso e implementación en todo el territorio de la República Argentina del Sistema Único de Boleto Electrónico SUBE, ¿sí? Porque este es el otro tema que ha quedado con muchísima relevancia, y es que precisamente una de las formas que podrían permitir dejar de subsidiar a la oferta para subsidiar a la demanda es la extensión del sistema SUBE en distintas cabeceras de nuestro país. En algunas ha llegado, pero en otras no, porque especialmente en algunas provincias tienen su propio sistema. Y ahí es donde viene también la forma de poder controlar la entrega de los subsidios. Una forma de poder hacerlo es precisamente a través de la SUBE y de la enorme base de datos que maneja y que se actualiza segundo a segundo cada vez que un pasajero o una pasajera pasa su tarjeta SUBE por el lector del colectivo. Ahí es donde queda registrado eso, pero no solamente por un tema informativo, sino también por la cantidad de viajes realizados y en muchísimos aspectos por el costo del boleto y también por el impacto del subsidio. Vamos a la siguiente placa. Esa está. Era la última placa esta. Así que, perfecto. Pero, digamos, recordemos un dato muy importante y tiene que ver específicamente con el tema de la extensión del sistema SUBE, porque ya este tema forma parte de la agenda del gobierno nacional. Lo que pasa es que el desarrollo de esa estrategia ahora se ve totalmente obstaculizada, especialmente porque la negociación entre la nación y las provincias a partir de la decisión de eliminar el fondo compensador para el transporte automotor, bueno, genera un interrogante, porque ¿cuáles son las chances de poder extender el sistema SUBE en un contexto en donde si no hay una compensación de los aportes de la nación, la discusión va a girar en torno a un boleto que en algunas provincias podría pasar de los 300, 500 pesos a los 1.000, 1.200, 1.500 pesos? Sí, bueno, temas que están preocupando a toda la ciudadanía, principalmente reflejado en estos proyectos de ley que presentan los diputados de la Nación como respuesta en algún sentido a las decisiones de gobierno de recortar los subsidios al transporte, en este caso inclusive también la proporcionalidad del Fondo de Incentivo Docente, que si bien tenía un tiempo de desarrollo y que tenía un plazo para su implementación, fue prorrogado a lo largo de los distintos años y también fue ratificado en varias leyes que fueron estableciendo a lo largo de estas últimas décadas pisos y estándares de salarios, por ejemplo, y de inversión pública en materia educativa. Temas que van a empezar a trabajarse y esperemos que prontamente se concrete la conformación de las comisiones, ver cómo se van a conformar estas presidencias, autoridades de las cámaras, porque
seguro temas como los educativos, los de transporte, los de seguridad, los de defensa, los que tienen que ver con salud, con vivienda, van a ser reclamados principalmente por las oposiciones. Unión por la Patria tiene 100 integrantes, es el bloque mayoritario, y si bien va a renunciar a las presidencias de las 5 comisiones de gobernabilidad, falta todavía conformarse juicio político, falta conformarse seguridad interior, que son 2 comisiones claves, que en general quedan en cabeza de legisladores oficialistas. Hay que ver en este nivel de acuerdos que hay y, bueno, el efecto que está teniendo, por ejemplo, las consecuencias que han tenido el debate por la Comisión de Trámite Legislativo, ¿no? Porque allí la propia diputada Carolina Aguilar, en su planteamiento, presentó una reserva por parte del Congreso de la Nación, del bloque de Unión por la Patria, para que quede constancia que le correspondían por sistema DONT 8 legisladores a Unión por la Patria, 4 por bloque, y quedaron registrados solo 6 en esa comisión. Totalmente. Así que, bueno, queda un capítulo irresuelto en este contexto con ya la comisión bicameral constituida en medio de una controversia, pero que también sobre el filo del comienzo del periodo de ordinarias es donde finalmente arranca la bicameral. Y en un contexto en donde el DNU 7023 sigue vigente con el impacto sobre la microeconomía, que era el que esperaba el Poder Ejecutivo. Ahora, a partir del 1 de marzo, la pregunta es, Amanda, bueno, ¿cómo se va a ir definiendo esa agenda? Exacto. Creo yo que la pelota sigue en la cancha del Poder Ejecutivo, especialmente por lo que resta saber. ¿Cómo va a volver el proyecto de ley de bases y puntos de partida? Por una parte, por la experiencia de esos 144 votos, en los acuerdos que en algunos aspectos le han permitido explorar algunas coincidencias. Y por otra parte, también las diferencias y especialmente saber si la agenda legislativa a partir de marzo va a estar determinada por un Ejecutivo que va a buscar subdividir el proyecto que finalmente volvió del recinto a la Cámara, a la Comisión, y en ese contexto será subdividido por distintos capítulos. ¿Será así? ¿No sucederá de ese modo? ¿O habrá otra prioridad que girará en torno a esta discusión con las provincias, en donde parece que algunos tratan de buscar algunas interlocuciones para tratar de sortear esta etapa de virulencia, pero la verdad, lo cierto es que en las provincias los gobernadores siguen tratando de saber, bueno, cuál va a ser el programa de gobierno de Javier Milei este año, por fuera de lo que ha sido toda esta discusión de carácter fiscal, en donde la discusión ha estado totalmente atravesada por el ajuste. Y ahí hay cuestiones que impactan con mucha fuerza en la vida cotidiana. Una tiene que ver con el transporte, otra con la educación. Y vamos a ver también la fuerza que pueden hacer los distintos bloques de la oposición por las coincidencias que van teniendo con la presentación de algunos proyectos de ley. Repasábamos que por estas horas, antes del inicio del ciclo escolar, se presentó casi una docena de proyectos de distintos bloques políticos para la restitución del Fondo de Incentivo Docente, algunos con plazos, otros sin plazos, otros también como forma de darle una articulación y un estándar de nivelación al Ejecutivo Nacional a través de la cartera educativa, a partir también de la decisión del presidente de la Nación y del ministro de Economía de este año no enviar estos fondos que representan entre un 10 y un 15% del salario docente de todas las provincias. Así que vamos a ver por eso la conformación de las comisiones, porque en los últimos años hemos conocido una dinámica que ha sido muy eficaz para la oposición en distintos momentos de emplazar, de forzar el tratamiento de algunos proyectos a través de una articulación de bloques que se ha venido discutiendo y dando. Por ejemplo, pasó con la ley de humedales, pasó también con la ley de alquileres, pasó con otros proyectos como boleta única de papel, que todavía quedó en el Senado pendiente de tratamiento. Veremos si logra pasar la vicepresidenta de la Nación una etapa ya no para la conformación de comisiones, sino para la resolución de proyectos con esta mayoría conseguida de 37 integrantes. Pero nos vamos cerrando la semana, Claudio, una semana que tuvo actividad parlamentaria muy importante. Totalmente. Y que va augurando ya lo que será la semana próxima lo más importante del año, que es la inauguración de las sesiones. Y el cierre de esta etapa, de este periodo de extraordinarias que deja saldos, aprendizajes, heridas y mensajes también para el oficialismo y para la oposición. Indudablemente hay una etapa de este periodo legislativo de extraordinarias que ya está sobre el estribo, sobre el final, y empieza otra etapa, otro proceso a partir del 1 de marzo,
otro capítulo del examen de esta relación inestable entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación durante el gobierno de Javier Milei. Primeros 3 meses de una gestión que todavía sigue explorando cuál es el tono de la conversación y la negociación política con el Poder Legislativo. Nos vamos hasta la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana. Claudio, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Adiós, hasta luego. Nos encontramos aquí en DTV. Sigan con la continuidad informativa.